Hola, 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 hola. Ilon Calaiva presente en la lucha de los profesores y profesoras. Estamos acá para comenzar una sesión más a las 10:15, nos atrasamos un poquito, para empezar una sesión más de Redolés Informa y Comenta. Bienvenida, Ilon Calaiva, compañera, Muchas gracias, presente. compañero. ¿Cómo estás? Eh, Muy bien, muchas gracias. Avisarle a nuestra teleaudiencia, internet audiencia, que lamentablemente no vamos a poder este día sábado 5 hacer el lanzamiento virtual de nuestro disco, que ya está en las redes sociales. Pronto tendremos la copia física. Pasar ese avisito antes de comenzar nuestra conversación por problemas técnicos de acceder a una sala que nos permitiera hacer eso en buena forma, en forma digna. Oye, yo estaba, primero, Ilon Caleiva, tú Ujú. eres profesora. ¿De De educación qué, diferencial. de qué, de educación diferencial? Perfecto. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando? 18 años. Ah, ya, lleva un tiempo ya. Sí. Mira, yo estuve mirando, ah, sí, está bien. Estuve mirando acá eh, eh, el diagnóstico que ustedes hacen y lo hallé tan interesante esta parte, que abusando un poco de la paciencia, tal vez, quizás, no sé, tuya, en primer lugar, me gustaría leer algunas cosas de este documento que se llama Programa Lista Arriba Profes de Chile, de tal manera que nuestros compañeros y compañeras que están escuchando este, este despacho entren de inmediato en igualdad de condiciones de lo que vamos a conversar. Y ahí te doy la palabra para que tú te explayes. En este documento se habla de la crisis del sistema educacional y una propuesta para enfrentarla. Eso me parece fantástico. ¿Por qué? Porque ya he leído por ahí, lo he visto varias veces, la idea de, al mismo tiempo de la protesta, de reclamar, de patalear, hacer propuestas para lo que tiene que venir. Y eso me Ujú. parece muy importante porque nosotros tenemos que pensar en otro estado de cosas y tenemos que pensar en otra república. Esta no nos sirve. Una república, un estado que reemplace este estado. Me acuerdo, quiero citar que alguna vez hice un taller literario en la Villa Francia y conversando con los pobladores, con los compañeros que vivían ahí hace muchos años, ellos me hablaban de los tiempos de la Unidad Popular, cómo la Villa Francia fue desarrollando un Estado dentro del Estado. ¿A qué me refiero? A que ellos se resolvían los problemas de locomoción, de movilización, de educación, de, de alimentación de la villa a través de la Junta de Abastecimiento y Precio, de la distribución de alimentos. Vale decir, lo que se estaba creando allí era otro Estado, dentro del Estado de Chile, con la ayuda además del gobierno de la Unidad Popular, el gobierno del compañero Allende. Entonces, a lo que quiero ir es que ustedes también están proponiendo otro Estado. Mira, dice Ujú. este documento: el sistema escolar chileno se desarrolla en medio de una crisis integral. Importante ese primer concepto. Derivado precisamente por entender la educación como una mercancía. Por lo mismo, no se focaliza en el valor del ser humano que aprende y educa, sino en el precio de ese proceso en el mercado. La movilización social de los últimos años fue capaz de desnudar las fallas de este sistema y generar una cierta conciencia en el país. A partir de entonces, los gobiernos vienen impulsando un conjunto de ajustes que no hacen más que consolidar la educación de mercado. La idea es corregir aquellos flancos que deja el sistema en orden a perfeccionar su modelo.
Continúo. De ahí que el Estado evaluador, la estandarización curricular evaluativa, la escuela eficaz, el docente eficaz, la rendición de cuentas, la privatización encubierta, endoprivatización, el modelo de gestión privada, gerencialismo, nuevo management público. Viene viendo los principios que impulsan el sistema para reforzar y perfeccionar los pilares de la educación de mercado. Esta crisis educativa integral no podrá ser resuelta por quienes invariablemente han insistido en las mismas recetas. La transformación educativa debe ser obra del pueblo de Chile y en particular de los actores educativos, dentro de los cuales el magisterio tiene una responsabilidad superior por ser quien conoce la realidad concreta e histórica de la escuela y sus educandos. El magisterio tiene la capacidad intelectual, política, pedagógica, histórica y ética para levantar desde su propia realidad la decisión de reconstruir la educación pública mediante un proyecto educativo para un nuevo Chile, el que necesariamente debe estar asentado en un nuevo modelo de desarrollo, en una nueva forma de pensar nuestro país. Este es el principal desafío que tenemos las y los docentes, el cual proponemos encararlo desde la reconstrucción del movimiento pedagógico. Ya termino. Este nuevo movimiento pedagógico lo entendemos como una estrategia que simultáneamente legitima, valora y sistematiza el saber docente. Es capaz de generar un espacio de articulación con el conjunto de las y los trabajadores de la educación y confluye con la clase trabajadora organizada y los sectores populares, cuyos hijos e hijas son nuestras y nuestros estudiantes, para enfrentar mano a mano la discusión sobre el para qué educar y luchar para implementar nuestras propuestas. La decisión de reconstruir la educación pública mediante el movimiento pedagógico orientado a un proyecto educativo para un nuevo Chile se transforma así en la estrategia orientadora de nuestro quehacer. Tal estrategia debe ser capaz de encarar un proyecto educativo contrahegemónico, democrático, no sexista, intercultural, inclusivo y latinoamericanista, lo que implica proyectar una estrategia político-pedagógica en el que las definiciones del quehacer docente refleja dichos principios y permitan dar sentido al rol que cumplimos como trabajadores de la educación. Ovación. Me parece fantástico, estoy muy de acuerdo, los felicito. Efectivamente, la educación es vista como un instante del lucro, cómo se puede hacer lucro a través de la educación en el mercado, y además como una guardería de niños para no parar los procesos productivos. Eso lo escuché la otra vez de una educadora española en una entrevista en la televisión chilena. Dijo que esa era la primera impresión que tenía de la educación chilena, que estaba pensando ella en que Chile era un país en que la educación era un sistema de guarderías, desde los niños más pequeños a los adolescentes, para que los padres y las madres trabajaran y los niños no anduvieran en la calle. Y Lonca, estas ideas, ¿qué alcance tienen dentro de las personas con las que tú trabajas, dentro de tus compañeros y compañeras, profesores y profesoras? Hay una visión, hay una conciencia de esto que ustedes plantean, que nos haga pensar que efectivamente podamos, me identifico de inmediato con el movimiento de ustedes, podamos generar esos cambios a través de obtener
ciertos cargos dentro del colegio de profesores para promover estas ideas. ¿Tú ves que hay una buena tierra para empezar a sembrar y cosechar estas ideas? Sí, o sea, absolutamente. La conciencia y la concepción de los profesores ha ido cambiando drásticamente estos últimos años. Y no porque sí, digamos, desde las revoluciones de las bases el 2015 y el 2013 también hubo otra, que era históricamente en el colegio de profesores era manejado por ciertos partidos políticos que eran siempre los mismos y que rendían un poco a respuestas a los gobiernos que estaban al frente. O sea, no era más bien usado como un instrumento del partido que tenía en ese momento el control del colegio de profesores, básicamente a través de la presidencia. El colegio de profesores es hasta el día de hoy algo bastante presidencialista. Eh, el colegio de profesores, si bien es nuestro gremio, hay que pensar que fue construido por la dictadura. Y luego fue rescatado por los profesores como fuente de representación, pero tiene mucho todavía, y por eso el año pasado tuvimos un congreso estatutario, tiene mucho de la ideología y de la forma de pensar de cómo debería funcionar desde la dictadura, y por lo tanto tenía un régimen súper presidencialista. Entonces ocurría esto hasta que los profesores se aburrieron, que fuéramos como una ganancia de ciertos partidos. Llegó un punto en que, en pleno paro, el presidente del colegio de profesores recibe un llamado a La Moneda porque pertenecía a un partido que estaba junto con La Moneda y él baja el paro. Llegamos a ese punto. Y ahí nos rebelamos, hicimos escándalo y nacen los disidentes, que nos unimos todos bien en una lista y que logramos retomar el control para que las bases y los profesores de aula pudieran tener una representación real en el colegio. El tema es que era como todos contra los partidos políticos tradicionales para nosotros poder tener un gremio que realmente nos representara. Y se logró, hubo muchos cambios, pero de repente nos empezamos a dar cuenta que habían diferencias importantes entre nosotros, porque había un ¿para qué? ¿Para qué queremos el colegio de profesores? ¿Con qué objetivo? Porque es un gremio, por lo tanto es una acción política, no es cualquier cosa. Nosotros no somos una ATE de consultoría técnica. Sí, tenemos mucho que ver porque somos profesionales de cierta área y somos los que sabemos de eso, pero somos el conformarte como gremio es una decisión política. Y habíamos varios movimientos que teníamos esto de, que llevamos muchos años trabajando, ojo, no somos aparecidos de nada, sino que veníamos trabajando con distintas organizaciones latinoamericanas, con distintas organizaciones dentro de Chile, de trabajadores de la educación, que hablamos de que en realidad la educación pública en Chile no existe. ¿Por qué? Porque financiada mediante voucher. El Estado no se hace cargo de la educación. Existe la escuela municipal, ahora existe la escuela también de los servicios locales, pero el Estado no se hace cargo de eso. Realmente hacerse cargo, decir, esta es mi responsabilidad y por lo tanto yo cumplo un rol ahí. Y ahí empezamos a ver qué es lo que hacíamos con eso y nos dimos cuenta que en realidad, desde hace décadas y décadas y décadas, existía algo en Latinoamérica, que Chile también participó y que fue su mayor auge durante el gobierno del presidente Allende, que tenía que ver con el movimiento pedagógico. Y nos empezamos a aprender de aquellos que dieron una gran lucha, la HEDGE, que es el primer movimiento en dictadura de profesores, que muchos de ellos fueron asesinados, y nos dimos cuenta que en realidad ellos lo habían pensado. Pero claro, han pasado muchos años y hay que actualizar eso, y empezamos a contactarnos con distinta gente, empezamos a aprender, a construir, y dijimos, este es nuestro caballo de batalla. La reconstrucción del movimiento pedagógico nos va a permitir recobrar la educación pública real, donde un Estado se haga cargo de la educación, entendiendo que la escuela no es solo un lugar de instrucción, es mucho más que eso. Debería ser el centro y el corazón de una comunidad, porque ahí deberían pasar muchas más cosas que solo aprender lenguaje, matemática, inglés. Sí, eso también, pero mucho más que eso.
No solamente un lugar donde la mamá en la mañana va a depositar a su hijo para irse a trabajar y después lo va a buscar para después del trabajo. Es mucho la escuela, entendiendo que es un lugar de formación, que eso es algo mucho más complejo que instrucción, debería ser el centro neurálgico de una comunidad. Y a partir de eso se empieza a trabajar fuertemente, y este año tuvimos un congreso donde participaron gente de distintas partes, de un congreso mundial sobre el movimiento pedagógico. Entonces, estamos fuertemente ahí, creemos que ese es el camino adecuado para la reconstrucción de la educación pública, que es una cosa fundamental de este nuevo Estado que queremos para todos, es que también sea lo que alguna vez se llamó Estado docente, que entender que la educación es el pilar transformador y es el pilar fundamental de la construcción de un país, de un Estado, ¿ya? Entendiendo que hay muchas concepciones nuevas, no es obviamente las concepciones tal cual de los años 60, pero sí ese es el fundamento, entender que un país pasa por el tipo de educación, porque cuando nos sentamos a decir, este es el país que queremos, quiere decir que tenemos que tener construir ciertos ciudadanos con ciertos niveles de conciencia. ¿Y eso dónde se construye? En la escuela. Ahí es donde se construye. Y eso quiere decir que en la escuela no solamente tienen que participar los profesores, tienen que participar la gente, los apoderados, tienen que trabajar los papás, los abuelos, los trabajadores cercanos, etcétera. O sea, todo aquel que quiera debería participar en esa escuela, porque lo que estamos formando en la escuela son buenos ciudadanos, y un buen ciudadano es consciente, es autocrítico, es capaz de ver las fallas del otro y además proponer soluciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar una lucha importante, porque si de verdad queremos construir un país distinto, tenemos que tener una educación distinta. Oye, Ilonka, ese Uh Congreso -huh. Mundial de Educadores, ¿dónde se Uh -huh. hizo? Bueno, se hizo vía virtual, correspondía hacerlo en Chile. El año pasado tuvimos el Congreso de la Red Estrados, que también es una red de profesores de educación pública a nivel latinoamericano, se hizo en Chile, nosotros también participamos ahí. Este año tocaba hacer el Mundial en Chile, pero bueno, estamos en la condición de que estamos, fue vía virtual, fueron 3 días de trabajo arduo, donde hubieron distintos expositores, hubieron mesas de trabajo, bueno, se trabajaron. Ahora pasa lo mismo, a nosotros siempre nos pasa cuando tenemos trabajo con gente de otras realidades, no entienden mucho el constructo chileno, porque Chile tiene un sistema que es único. No existe en otra parte del mundo donde la educación pública entre comillas, sea subsidiaria. Somos el único país del mundo donde la educación pública es subsidiaria. Existe efectivamente en algunas partes subsidio, pero para las escuelas sería lo particular subvencionado, que tampoco es en ninguna otra parte es mayoritario. O sea, existen países donde existen escuelas particulares subvencionadas, pero generalmente tienen que ver con proyectos muy particulares. Mucho tiene que ver con estas cosas de educaciones religiosas, donde el Estado le entrega un subsidio a esa escuela para que funcione, o ciertas visiones o escuelas artísticas donde el Estado entrega, pero donde masivamente el Estado entrega a todos, y además todos por igual, porque ojo, el Estado entrega lo mismo a una escuela municipal que una escuela particular subvencionada. Entonces, ocurre esta cosa de la competencia desleal, por decirlo así, y donde eso ha creado que en este momento En este ¿Mauricio? momento, sí, termina. Bueno, y eso ha creado que en este momento dijiste, tenemos la educación particular subvencionada es más grande que la pública, lo cual es un absurdo. La escuela particular subvencionada debería ser muy chiquitita, acotada con cosas muy pequeñas, a proyectos muy puntuales. Lo que debería existir es una gran educación pública, una educación privada pagada, que en ninguna parte del mundo es más del 5%, y
algunos proyectos particulares subvencionados que generalmente van asociados o a colonias, o a cosas religiosas, o a cosas artísticas, pero muy pequeños. Pero en Chile ocurre un fenómeno extrañísimo para el resto del planeta, que donde la educación particular subvencionada es más que la educación pública. Es más en matrícula, es más en cantidad de colegios, es más en cantidad de profesores trabajando en ese ámbito, y eso es absurdo. ¿Cómo un país no se va a preocupar de lo que está formando, de lo que está creando? Porque yo le entrego algo a un privado, me desentiendo de eso. Entonces, cada una de estas islas hace lo que quiere. Sí, hay planes y programas y hay ciertas instrucciones, pero finalmente, como el Estado es subsidiario y no responsable de eso, hay ciertas reglas generales, pero mientras te muevas dentro de una cancha súper amplia, está todo bien. El antónimo de subsidiario, ¿cuál sería? Estatal. Estatal. Estatal quiere decir Es que decir, funcionamos por presupuesto. O sea, somos parte del Estado y el Estado nos asigna un presupuesto. El Estado garantiza que este espacio funcione adecuadamente. Y eso quiere decir tener X cantidad de profesores, X asistentes, cantidad de alumnos por sala. Me hago cargo de esto y que esto funcione. No es, le entrego la plata que puedo y usted vea lo que haga. Porque eso es lo que es ahora. Yo le entrego una cantidad de plata por estudiante que depende de la asistencia, entonces si el estudiante es muy vulnerable y no va al colegio, tampoco se lo pago, o no completo, no. O sea, el Estado se hace cargo, y hacerse cargo significa tener presupuesto, tener dirección, tener estándares de funcionamiento. No es, tome, le paso 100 pesos y usted vea lo que hace con los 100 pesos, porque eso es lo que ocurre ahora. Y ocurre en el particular subvencionado y ocurre en el público, porque ocurre en el municipal. Y usted vea lo que le alcance y lo que puede hacer con eso. oye, Ilonka, yo tuve, por esas cosas de la vida, tuve un maestro, no precisamente en el colegio, pero fue un hombre que conocí, que estuve con él 4 o 5 veces y aprendí mucho de él. En el exilio. Este hombre era profesor y, y su nombre es Manuel Guerrero Ceballos. Ah. Nosotros nos conocimos con Manuel Guerrero, producto de responsabilidades políticas, ambos éramos comunistas y en alguna ocasión conversamos sobre el trabajo de los jóvenes en el exilio, cómo apoyar la solidaridad con Chile, la denuncia de la violación de los derechos humanos. Y yo te puedo decir que las veces que estuve con él, que fueron 4 o 5, y cada vez fue por un par de horas, aprendí mucho de él, y un maestro que es asesinado por la dictadura de manera horrorosa. Y años después, los militantes de ese mismo partido, Gajardo, ¿no? Baja el paro, ¿no es cierto? Él fue el que dejó el paro. Él fue el que bajó el paro, efectivamente. El Partido Comunista cambió de Guerrero a Gajardo. ¿Lleva candidato actualmente? ¿Cuál es la situación del Partido Comunista? Bueno, el Partido Comunista en este momento está reducido bastante a una mínima expresión del colegio. De hecho, en este momento, de todos los dirigentes nacionales, solo está Gajardo y Bárbara Figueroa, pero en un rol bastante... De hecho, Bárbara Figueroa casi no sale electa. Por muy poquitos votos alcanzó a salir electa. Y por un sistema que teníamos que es una especie, lo cambiamos ahora, ojo, con estas elecciones va a otro sistema, pero teníamos un sistema parecido al binominal. Entonces, las listas por cantidad de votos arrastraban gente. Ahora, Ya. con las disidencias y con la molestia de las bases, logramos
una representatividad importante de la disidencia. Ahora, la disidencia eran como todos los que estábamos molestos con esta situación, más que un proyecto político en sí. Ahora eso va madurando y en este momento sí hay proyectos políticos de cada uno de los movimientos y hay movimientos que tenemos proyectos políticos muy similares y nos fuimos uniendo y en eso está la lista ahí hay varios. Está el movimiento amplio, que son muchos profesores que alguna vez también fueron del partido y que se desilusionaron por este tipo de cosas. Está el movimiento Unión Docente, que es un movimiento de profes, de comillas, jóvenes, pero que empezaron a trabajar y empezaron a cuestionar cosas y empezaron a aprender de estos grandes maestros, porque, ojo, hay grandes maestros en la educación chilena. Yo he tenido el gusto de juntarme con algunos de los fundadores de la JET y son gente asombrosa. Tienen una capacidad del entender de lo que significa ser profesor, que es muchísimo más que un trabajo. Primero es una decisión política, porque ser profesor es una decisión política. Y segundo, tenemos un deber ético y moral hacia el estudiante y a su familia significativo. No es solo ir a hacer una clase y pasar un contenido. ¿Qué maestro me podría mencionar, por ejemplo? Bueno, obviamente para mí mi gran referente es Darío Vázquez, que es actual dirigente. Y va a la elección por la lista E al regional metropolitano. Él es dirigente nacional. Él es mi... Él ha sido extremadamente generoso conmigo. Hijo además de un gran escritor chileno, Nicomedes Guzmán. Sí. Darío Vázquez, bueno, ¿no? Mi abuelo es de la generación de Nicomedes Guzmán y también es escritor. Entonces yo creo que por ahí va el... ¿Cómo se llama? Mi abuelo se llama Luis Cornejo. Militante comunista, escritor también, que me crió hasta mis 12 años. Entonces pero espérate, él también... Luis Cornejo sí es conocido. Sí. De hecho, oye, pero él es conocido. ¿Qué escribió él? Barrio Bravo. ¿Qué libro? Es novelista él, ¿no? Sí, también de cuentista. Y también era director y productor de cine. Él es el productor del Chacal de Nahuel Toro. Y recién ahora, al 29, recibió un homenaje en el Festival de Valdivia de Cine por los 50 años del fin del juego. Él era mi abuelo, el que me crió, y por lo tanto soy resultado, digamos, de eso. Entonces, cuando me encuentro con estos profesores... ¿Qué novela? Porque a mí me... bueno, Barrio Bravo son cuentos. Tiene... Barrio Bravo, sí, Barrio Bravo. Barrio Bravo es su libro más conocido. Es su libro más conocido, de London Park, tiene La Silla Iluminada. Bueno, ahora, hace muy poquito, al año pasado fue, claro, le sacaron como una antología de sus libros. Y, pucha, puro orgullo, pero además el haber crecido con él te genera una visión de mundo. Actualmente qué edad tiene Luis Cornejo? No está. Mi abuelito falleció. Mi tata falleció cuando yo tenía 12 años. Sí, falleció de cáncer. Ya. Ya. Falleció cuando yo tenía Oye, 12 años. Ilonka, ¿y cuál es la situación de Mario Aguilar en todo esto? Bueno, nosotros tuvimos quiebre con Mario. Quiebre porque tenemos visión distinta de lo que es hacer gremio. Él tiene una forma muy personalista de hacer funcionar las cosas. Si bien hace mucha consulta, pero a la hora de accionar él es súper personalista. Entonces eso a nosotros nos quebró la mesa, quebró la conducción. Porque nosotros creemos en un constructo colectivo de las cosas. No creemos en personas. Y además él es militante del Partido Humanista, entonces eso también genera... Y en la lista hay puro profe que, si bien pertenecemos a movimientos de profesores, no somos militantes. No somos militantes de ningún partido político. Entonces eso genera una visión muy distinta de cómo deberían ser las cosas en el gremio de profesores. Oye, qué interesante lo que dices, porque lleva a repensar para alguien
que no sea de un mundo del, del movimiento pedagógico ni de los profesores, que no tenga mucha relación con esta lucha, lleva a replantearse cómo ver a un profesor. Cuando tú dices, ser profesor es una decisión política. Sí. Lo digo yo porque mi padre, Luis Redolés Ibacache, fue profesor como durante 40 años o más en escuelas por allá por La Legua, eh, por San Ramón, La Granja. Mi madre fue profesora en San Miguel, Pedro Aguirre Cerda. Eh, Mi tía Inés Redolé fue la primera directora de un liceo de Lo Prado, del Liceo Pedro Prado, justamente. Eh, Mi primo Rolando Rojo Redolés fue visitador educacional y estuvo preso después del golpe, estuvo en Chacabuco, en el Estadio Chile. Mi compañera es profesora. Vale decir, he estado rodeado de profesores, incluso tengo un poema por ahí que cuando estuve haciendo talleres, los integrantes de los talleres que eran internos, cabros que estaban presos en diferentes cárceles, me llamaban profe. Y yo me sentía incómodo porque para mí decir profe es decir una cosa a la que yo no llego. Soy alguien que hace talleres, pero ser profesor es una no solamente es una opción, también de alguna manera es una opción, pero también es una virtud, hay que tener ciertas virtudes para ser profesor. También hay que tener eh, eso que dices tú, una decisión política, hay que tener una visión política, eh, en el sentido de ver toda la profundidad del campo en el cual te mueves, ¿no? Se está construyendo un país. Eso es lo que yo creo que es muy importante. Cuando el profesor entra al aula, se está construyendo un país. Mi profesora de tercero básico cumplió hace poco 100 años. La profesora Anita Concha, que yo adoro, fue mi profesora en tercero básico. Ella tenía 40 años. En aquella época yo tenía 9 años. Y hace poquito cumplió 100 años, ahora en agosto. Y muy consciente ella de la reivindicación de los profesores, muy preocupada. Había perdido la colegiatura porque no había pagado las cuotas, entonces me pedía a mí, ahora en marzo, con quién había que hablar para ponerse al día y seguir siendo miembro del colegio de profesores. Ana Concha Donoso, gran profesora. Entonces, un gremio que construye países, como tú bien dices. Ana Concha recibió su cartón de profesora a los 18 años, el año 38, de manos de Pedro Aguirre Cerda. Wow. Y tiene una foto que te voy a mandar después de ella en el patio de la Moneda, en el patio de los Naranjos, junto con un grupo de niñas de 18, 19 años, recibiéndose de profesora, porque gobernar es educar, decía Pedro Aguirre Cerda. Oye, siguiendo con este tema, eh, se necesita una gran reforma, según veo, un Sí. repensar la educación. Eh, ¿Cómo ves tú las posibilidades ahora que vamos a escribir una nueva constitución? ¿Cuáles crees tú que deberían ser los puntos de la nueva constitución que atingente a la educación? Primero, que el Estado, ya me queda claro, deje de ser un Estado subsidiario y asuma la educación como una tarea importante, O sea, eh, una tarea fundamental. Debería fundamental. ser el gran, a nosotros que nos gusta tanto compararnos con otros países, cosa que a mí no me gusta mucho porque cada país es diferente, somos culturas diferentes, podemos sacar algunas ideas, pero, pero lo que tienen en común todos los países que han logrado con sus identidades, eh, países con buenos niveles de vida, donde la gente le gusta vivir,
son países que han invertido todo en educación, que han dicho la educación es. Si tú formas un buen ciudadano, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Si nosotros logramos que un niño y luego un joven que sale de cuarto medio entienda su rol en la sociedad y el aporte que él significa para su país, nos evitamos un montón de problemas y tenemos futuro. El problema es que en este momento la educación es un sinsentido. Los chicos no saben para qué van al colegio. Los profesores no entienden mucho para qué enseñan lo que enseñan. Y por lo tanto, tenemos una generación de chicos con mucha rabia, que no saben mucho qué hacer con esa rabia, y que los que logramos rescatar desde la educación entienden lo que es la lucha social, pero muchos están optando por otras vías, por ejemplo, la delincuencia. Si nosotros que decimos, no, es que hay muchos delincuentes, oye, si la única forma de acabar con la delincuencia no es ni más cárcel, ni más penas, ni más carabineros, ni militares, eso en ninguna parte del mundo soluciona el problema. Lo único que soluciona el problema es mejor educación. Cuando un joven sale de cuarto medio o del curso que sea, entendiendo que él tiene derechos y a la vez él es un aporte para su comunidad y la sociedad en la que está y su país en la que está, su opción nunca va a ser ir y asaltar al señor a la esquina. Porque tiene conciencia. Entonces, más que lenguaje, matemáticas o inglés, que además metemos horas de ramos y de asignaturas y los chicos no están aprendiendo más, es entender que formamos ciudadanos. O sea, cuando existía la educación pública en Chile, es verdad, no tenía la cobertura que tenemos ahora, pero eso es una cosa de construir más escuelas y de formar más profesores. Pero antes de la dictadura, cuando alguien terminaba el sexto de humanidades, que se llamaba en esa época, era alguien que tenía un montón de habilidades fundamentales y las tenía bien. Comprendía lo que leía, podía escribir un texto claro, conocía sus habilidades matemáticas para, por ejemplo, calcular la pintura que necesito para pintar mi pieza, cosa que los chicos de cuarta hora no saben. Y sobre todo, entendían su deber cívico. Por eso es que nuestros adultos mayores, hasta el día de hoy, cuando hay una elección, están a las 8 de la mañana votando. Porque ellos entienden la importancia de ser ciudadano. Pero la dictadura nos quitó eso. Y tenemos que recobrarlo. Y no hay inspiración divina, hay que construirlo. Y se construye a través de la educación. Entonces, el Estado, además de hacerse cargo, todos nosotros tenemos que decidir qué país queremos. Y eso tiene que estar en una constitución. Lo primero que debe haber en una constitución es qué país queremos. Los caminos pueden ser diversos para llegar a ese país, pero mientras no sepamos qué Chile queremos, cada uno va por un camino distinto, con un fin distinto, no llegamos a ninguna parte, nos estamos peleando, es como amarrar estas cosas que hacían antes de una cadena a un toro, una cadena de otro, y los dos tiran para los dos lados, hasta que la cadena se rompiera. Estamos en esa. Cada uno tira para su lado y nadie sabe para dónde vamos. Entonces, tenemos que sentarnos a ver qué país queremos y entender que cada instrumento para construir ese país es la educación. Y eso significa una serie de garantías de derechos. Derecho a la educación, derecho a la inclusión, derecho a la diversidad sexual, derecho, etc. Y eso es a través de educación. Oye, la otra vez escuchaba, creo que era Maturana, Humberto Maturana, quien decía que había un cambio, no sé si era él o alguien lo citaba a él. Pido perdón, ofrezco disculpas si me equivoco, pero la idea era la siguiente, que había habido un cambio de eje en la juventud entre los años 70 y los años 2000. ¿Cuál era el cambio de eje? ¿En dónde se ponía la emoción para los que salían de cuarto medio? Vale decir, yo recuerdo
yo salí de cuarto medio el año 71. Ujú. 71 salí de cuarto medio. Los que salieron el 70 salieron de sexto humanidades. Los que salimos el 71 salimos de cuarto medio, porque ahí iba la reforma. Y cuando se le preguntaba a la gente, a los integrantes de cuarto medio, qué querían hacer, por lo general, uno mencionaba lo que quería estudiar en función del país. Mira, yo quiero ser arquitecto porque me interesa la reforma urbana, cómo hacer casas, cómo solucionar los problemas de los campamentos. Digo en general, no digo Ujú. que todo el mundo pensara igual, pero la clase media, la clase trabajadora tenía escogía su vocación de acuerdo a las necesidades del país. Luego, en los 2000, tú haces esta encuesta y los cabros y las chiquillas dicen, mira, yo quiero estudiar esto porque este es el sueldo que hay para esto. O sea, si la cuestión sirve o no sirve, les da lo mismo. Mira, los mejores sueldos están en los trabajos en las mineras. Entonces yo quiero estudiar, no sé, geología para emplearme con una transnacional y ayudar a explotar más los recursos naturales de Chile y ganar un buen sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. No, no existe la emoción puesta en la visión de país y eso refleja también la educación que tenemos, una educación individualista, una indicación del sálvese quien pueda, una educación orientada hacia allá. Cuando los cabros adquieren conciencia, bien pueden adquirir conciencia por el lado de, bueno, si se trata de sálvese quien pueda, yo con un cañón y con corazón me meto al narcotráfico y voy a solucionar los problemas más rápido que metiéndome en la universidad, si se trata de eso. De hecho, hay Es muchos decir, que optan por eso. claro, claro. Yo hice talleres en cárceles, 8 años estuve haciendo talleres en cárceles. Y la visión que tiene la gente en general es que tenían los taxistas que me llevaban a la cárcel. ¿Y cómo están los malandras? Oye, que son malos esos tipos, ¿ah? ¿Y cómo se lleva usted con los malos, con el lumpen? Pero en realidad, los que están detenidos, los que están presos, en general son pobres, gente de las clases trabajadoras. O sea, se encarcela la pobreza. Y se encarcela la pobreza a veces por delitos que son vender discos CD en la calle. Se encarcela la pobreza por una necesidad de alguna chiquilla que tuvo que en algún momento entrar a robar a un supermercado. ¿A qué me refiero? A que, claro, también hay delincuentes avesados pero por general yo me encontré con seres humanos, no me encontré con criminales, y con seres humanos que buscaban en la poesía. Yo hacía un taller de poesía, no hacía un taller de karate, ni hacía un taller de armería, hacía un taller de poesía, algo que estaba lejano a cómo hacer un asalto, por ejemplo. Me acuerdo que en aquella época Andrés Wood, el cineasta, me pidió que, que escribiera un guión de cine. Y yo empecé a escribirlo. Y cuando lo estaba escribiendo, le dije a los chiquillos de la cárcel, de la penitenciaría, oye, estoy escribiendo este guión, ¿qué ideas tienen ustedes? Hoy empezaron a surgir ideas de cómo escribir el guión. Entonces yo le dije a Andrés Wood, Andrés, vamos a la cárcel, vamos a la Penny, para que veas a los chiquillos que me están dando ideas. Andrés quedó loco por la imaginación, tanta creatividad, tanta genialidad encarcelada. Me acuerdo, me acuerdo que salimos de la cárcel y Andrés me dice, oye, este negro Quintanilla, creo por decir el apellido, este negro Quintanilla le paso yo la idea del guión, te lo escribe en 2 noches. O sea, es sorprendente cómo la educación, el no haber llegado a tiempo con mucha gente,
incrementa la delincuencia, como tú bien dices, y estamos perdiendo vidas, estamos perdiendo un país de jóvenes, estamos perdiendo un país de trabajadores, producto de una educación que no está orientada a formar ciudadanos, está orientada al sálvese quien pueda, está orientada a generar recursos. ¿Viste El Reemplazante, la serie de televisión El Reemplazante? Sí, obviamente. ¿Qué te Sí, pareció? maravillosa. Enamorada. Pero es que es como, yo creo que los que optamos por la educación pública, que yo soy una privilegiada, siempre lo digo. Yo pude optar por lo que quería hacer. Y entré a pedagogía después de haber dejado medicina y, y la dejé porque quería involucrarme en la vida de la gente. Yo sabía que quería trabajar con niños. Y buen puntaje, y esta presión así como, buen estudiante, buen puntaje, medicina. Y yo lo único que yo sabía en mi vida era que quería trabajar con niños, nada más. Entonces era como, voy a ser pediatra. Y después me di cuenta que en realidad quería involucrarme y terminé siendo profesora porque quería ser parte de la vida de mí, con el que yo trabajaba, con el sujeto que yo trabajaba. Pero soy un caso atípico. Vengo de una familia donde son escritores, actores, cineastas. Entonces lo más importante era hacer lo que a uno lo movilizara. Entonces cuando hay estudios que dicen que el 80% de la gente trabaja en algo que no le gusta, pero trabaja en eso para tener cosas. Yo qué triste, yo amo lo que hago, no me imagino haciendo otra cosa. Yo estoy dentro de una sala de clase y estoy en el paraíso. O de todos los otros papeleos que me hacen hacer estos desgraciados del management, porque todo es evidencia de evidencia de evidencia, pero lo hago porque quiero esos 45 minutos dentro de una sala de clase, o 90 minutos dentro de una sala de clase, es el paraíso para mí. Estar con mis estudiantes es lo mejor que me puede pasar en la vida. Entonces, cuando tú eliges el lugar de tu trabajo porque es tu pasión, porque naciste con una habilidad para eso, porque es el lugar que te correspondía y porque ahí estás aportando a otros, eres feliz, aunque no tengas el mejor sueldo del mundo, porque ojo, los profesores no tenemos el mejor sueldo del mundo, tampoco son una tragedia, pero no tenemos los mejores sueldos del mundo. El tema es que como sociedad nos han dicho que lo importante es tener cosas, porque lo importante es el auto grande, la casa grande, aunque adentro nos odiemos. Entonces, hay muchos chicos con mucho talento que quieren ser profesores, pero optan por ingeniería, mecánica, porque pagan bien. Porque además hay una serie de familias detrás con expectativas de mantención, porque cuando los viejos se jubilen y se jubilen con una porquería de plata, voy a tener que mantenerlo. Porque viene mi hermano chico, también tengo que aportar para la educación de él, porque la educación es cara, entonces mi papá pone toda la ficha en mí y yo después tengo que devolver esa plata. Entonces, todo eso hace que perdamos talento, pero además estamos creando una sociedad de gente enojada. O sea, ¿cuántos hay cosas que esa gente se topa en tremendos autos? Topan y se bajan con un fierro, el otro se baja con un arma. Y si esta gente está enferma, está loca. Pero si tienen la vida que no les gusta. A los que les resulta, porque la gran mayoría ni siquiera les resulta. Porque el sistema está diseñado para que muy pocos puedan llegar a tener buenos ingresos. Entonces a los otros les venden este cuento, entonces crean un montón de frustraciones, o, como una vez escuché lamentablemente a un estudiante decirle a la mamá desesperada, una muy buena apoderada, muy desesperada, porque veía que el chico se estaba perdiendo, veía que estaba por los malos pasos, y le dice, ¿qué querí? ¿Que me saque la cresta como mi papá toda la vida para ganar 2 chauchas? O sea, en esto puedo ganar y te puedo mantener a vos y a mis hermanos tranquilos. Y es así como, ¿y qué le dices? ¿Qué le respondes a ese chico? Y este es un problema de la educación, es un problema que está en todas las sociedades. Fíjate que con lo que tú me dices a propósito de tu polera tan bonita de rock, y lonca rockera, me estaba acordando la letra y te recomiendo que busques la letra de Working Class Hero.
Héroe de la clase obrera, de John Lennon, Ujú. porque describe lo mismo que estás diciendo tú. Es decir, cómo en la educación, dice John Lennon en esta canción, cómo la educación está hecha como para dominarte y transformarte en un instrumento en favor de otros, en favor del poder. Eh, te, te hacen bullying si eres tonto, te desprecian si eres inteligente, dice en una parte de la canción. Claro, no le interesa a la gente inteligente el poder, no le interesa a la gente inteligente, no le interesa a la gente que tenga propuestas. Eh, te dicen, hey, todavía hay espacio acá arriba, te llaman desde el poder, todavía hay espacio, sube, sube. Y si tienes que pegarle a alguien para subir, pégale. Total, la recompensa está acá arriba. Busca la letra de Working Class Hero, le recomiendo a todos y a todas, busquen. Yo creo, lo dije una vez en un taller y se me vino todo el mundo encima para pegarme, pero para mí es una de las canciones más lúcidas, canciones políticas más lúcidas del siglo XX, a la altura de la Violeta Parra, a la altura de Silvio Rodríguez, a la altura de Víctor Jara, a la altura de Patricio Mans. Working Class Hero de John Lennon, a la altura de Elvis Costello con Chip Yard, El Astillero, que es otra canción bellísima. Son canciones, oye, que hablan de problemas sociales que tenemos acá y que, que nadie se preocupa de traducirlas porque tenemos a, no sé, verdaderos relacionadores públicos del rock, eh, pasando y pasando música en inglés por la radio, por la televisión, y no expresando que muchas de esas canciones están más cerca de nosotros que lo que creemos, nos esconden el mensaje. ¿Por qué? Porque es un mensaje subversivo. El rock, el buen rock es siempre subversivo. Absolutamente. Así que felicitaciones por tu bolera y a escuchar Working Class Hero, héroe de la clase obrera, John Lennon, tarea para la profesora Ilonka, y también para escuchar Astillero, Shipyard, de Elvis Costello, una canción preciosa, eh, que, que habla justamente de las cosas que tú estás hablando, de cómo la canción Shipyard, que fue escrita en tiempos de, ¿cómo se llama?, de la Guerra de las Malvinas, Wow. la letra dice, hay un rumor en la ciudad, se están abriendo de nuevo los astilleros y hay trabajo para nosotros. Había mucho desempleo en Inglaterra en aquella época. Entonces me pregunto si vale la pena un abrigo para mi esposa para este invierno, una bicicleta para el niño para Navidad, si yo voy a trabajar hacia astillero y hago una máquina para matar seres humanos al otro lado del planeta. Imagínate, es una canción increíble. Eh, y, y, y son problemas que están en todas partes. Yo me parece muy interesante que ustedes en su visión, en este documento que hacen, hablan de un proyecto latinoamericanista, porque creo que nos hace mucha falta a los chilenos mirar el resto de Latinoamérica, mirar los profesores en México, mirar los profesores en Colombia, mirar los profesores en Argentina, los profesores en Perú. La otra vez hice un video con un amigo, con Felipe Vilches, en el que yo hacía citas de las demandas de los profesores en diferentes partes de Latinoamérica. Ujú. Y hay una pulsión latinoamericana por, y que se ve hoy día con lo que pasó en Guatemala, con lo que pasa en Brasil, donde Bolsonaro empieza a perder poder rápidamente. Hay una pulsión por recuperar nuestro destino como continente, tan fraccionado, tan fraccionado en diferentes países. Y nosotros los chilenos, que somos los que estamos a la cola y separados por la cordillera del desierto y la Antártida, como que vemos poco hacia otros lados, y me encanta lo que ustedes dicen, esta orientación intercultural, inclusivo y latinoamericanista. Ahora que han llegado tantos hermanos latinoamericanos a nuestro país, eh, me invitaron la otra vez a hacer un taller de poesía japonesa en la Escuela Ecuador, en la Escuela Panamá, aquí en Santiago Centro,
Y entré a la sala de séptimo, octavo básico y habían niños peruanos, ecuatorianos, bolivianos. Había un niño turco de Turquía, imagínate. Sí. Habían niños Y tenía chinos, neozelandeses. imagínate. Entonces, el mundo está abierto y nosotros también tenemos que mirar al mundo y asumir. Ahora hay otra cosa que dijiste que me encantó y que yo le he andado diciendo por ahí. Sí, qué bonito que existan países como Nueva, Nueva Zelanda, con una gran primera ministro. Qué bueno que hayan países donde hay mayor equidad, como en Finlandia, pero basta de andar citando países del extranjero. Construyamos nosotros nuestro país que queremos. Claro, está bien, son referencias, pero pensemos nosotros, en nosotras, pensemos, porque creo que tenemos que ir con el mundo, pero también tenemos que ir con nosotros mismos, porque si no, vamos a quedarnos mirando el partido desde afuera de la cancha, ¿no? Tenemos que Pero es que jugar. además tiene que ver con algo súper simple. Si tú como persona no tienes tu identidad clara, no vas para ninguna parte. No puedes ser parte de nada, porque tú no sabes quién eres. Lo mismo le pasa a los países. Necesitamos que Chile sepa quién es Chile, qué es lo que quiere Chile para sí mismo, y de ahí se para el resto. Pero primero tengo que saber quién es Chile, qué queremos como Chile. Cuando sepamos eso, nos paramos bien, nos vamos a parar bien frente a otros. Pero mientras no tengamos eso claro, es súper difícil, por ejemplo, poner límites en las relaciones con otros países. Obviamente, las relaciones con otros países son absolutamente necesarias, pero ¿hasta dónde pongo el límite si yo no sé lo que soy? Ocurre lo mismo con las relaciones interpersonales. Si yo no sé quién soy yo, le aguanto al otro que pase por encima mío y me haga lo que quiera porque no tengo muy claro. Entonces viene una transnacional, explota todos nuestros minerales, nos hace un hoyo en un cerro, nos extermina fauna y flora y nosotros no decimos nada. Callado que el loro. No decimos nada porque no sabemos el país que queremos. Entonces, primero tenemos que identificarnos nosotros y de ahí nos relacionamos con otros porque finalmente todos necesitamos a otros, otros conocimientos, otras culturas, nos enriquece otras culturas. La llegada de nuestros hermanos latinoamericanos ha enriquecido muchísimo a Chile, muchísimo. O sea, nuevos sabores, nuevas formas de ser, nuevos términos, y ellos también aprenden de nosotros. Si nosotros también tenemos cosas buenas, y la gente, el pueblo chileno es gente muy linda, es gente generosa, es gente respetuosa, y, y podemos enseñar muchas otras cosas, así como ellos también a nosotros. Pero primero tenemos que saber quién diablos somos nosotros. Porque en este momento, si tú preguntas quién es Chile, es como una cosa medio incierta. Sí, pero Entonces, nosotros, ¿Mm? sí, termina nomás, termina. Entonces eso, porque durante la dictadura se nos impuso así como, esto es Chile, esta cueca es la chilena, esta empanada es la chilena, esta cazuela es la chilena, y cuando tú tienes la suerte de poder recorrer Chile, te das cuenta que no, que hay unas cuecas mucho más entretenidas que esa que me enseñaron en el colegio, que hay cazuelas con distintos sabores, con distintos ingredientes, eh, y que la gente es diversa, es súper diversa. Y en esa diversidad debemos encontrar lo que tenemos en común y a construir un país en común, donde toda esa diversidad esté integrada. O sea, hay gente que dice, oye, es afrodescendiente extranjero, inmediatamente. Y digo, oye, pero en Chile existen afrodescendientes, porque hubieron colonias trajeron en el norte esclavos negros y hay pueblos completos de afrodescendientes. No son una gran cantidad de gente, pero son afrodescendientes y son chilenos y llevan 200 años viviendo en Chile. Entonces, te apuesto que la mayoría de gente ni sabe que eso existe. Entonces, nos falta, porque nos pusieron como esto, una maqueta de lo que es Chile. Pero esa maqueta tú la hacías así, tiene tremendo forado. Cuando uno tiene una identidad clara, es una cosa sólida. Esto soy.
Y eso nos falta construir. Hay un grabado antiguo de una cueca de 1820 por ahí, donde hay un negro tocando percusión, sentado en el suelo. Eso es no sé si es un grabado, una pintura de Mauricio Rogenda, no tengo muy claro. Pero por ahí en un trabajo, en un diplomado que hice yo de musicología se mencionaba. Y ahí lo mostraron y claro, ahí está. Después lo utilizaron esta imagen en una teleserie en que se hablaba de cuando se decretó la libertad de vientres, la libertad de todos los esclavos y los nacidos en Chile de esclavos eran libres, mujeres y hombres libres. Se mencionaba este caso de este africano que aparecía tocando una especie de bongo en una cueca. Y, y si tú miras hacia el norte, y bueno, y en nuestra población habitual, tú puedes encontrar rasgos en personas de tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima generación, rasgos de la raza africana, de raza africana, ¿no? Sí. O sea, Nariz, hay un desconocimiento de nuestra propia historia tan grande, porque nos claro, contaron una historia súper sesgada, súper cortada. Mi hermano se llama Muré. Muré fue el primer negro liberado en Chile y que murió de una revuelta, lo colgaron en la plaza de Iquique por incentivar una revuelta de esclavos. La gente que sabe que en Chile hubieron esclavos, que siquiera hubieron esclavos, es así. Y que lo reconoce como parte de la historia. O sea, hay una serie de cosas que nos cortaron así como, no, esto no se cuenta, esto no se dice, esto no. Porque tenemos un currículum donde en tercero básico se le enseña sobre los griegos y los romanos a los niños, que no sé, un niño de tercero básico que tanto puede entender de los griegos y romanos porque hay una necesidad de imaginación importante para poder construir algo que pasó hace 4.000 años, que además pasó en otro territorio, pero no le enseñan su historia, su propia historia, cómo se construyó este país, que en Chile, efectivamente, hubieron pocos porque por el clima no sobrevivían mucho, pero hubieron esclavos. Y que a esclavos los negros, esclavos negros, esclavos claro, traídos de África, y que hay afrodescendientes y que hay pueblos en el norte, unos pueblos chiquititos, pero hay donde son afrodescendientes todos sus pobladores. Entonces, claro. cuando yo digo automáticamente, no, que, oye, a ver, espérate. Primero, muchos de nuestros queridos compañeros latinoamericanos que llegaron a Chile ya tienen hijos y esos hijos son chilenos. Porque desde O'Higgins, el que nace en Claro, Chile es chileno. Y claro. segundo, en Chile, desde que somos colonia, que tenemos gente que es afrodescendiente. Poquita, Además pero que no tenemos. solo... ¿Ah? Poquita, pero tenemos. Oye, además de que también hubo esclavos que eran las etnias del sur, los Alacalufe, los Segman, los Yaganes, eran tomados prisioneros y eran transformados en esclavos de inmediato. Y esto hace, no sé, En 150 años, 1900, o claro, sea, hace a principios 150, de 1900 se 120 años atrás. pagaba, el Estado chileno pagaba Eh, por cabeza de se Segnan ve- asesinado. Y se la plaza pagaba de... un precio por hombre, un precio por mujer y un ah, precio por niño. y existía la esclavitud también, o sea, el asesinato, Existía pero la además la esclavitud. esclavitud. Y se revendían estos seres humanos en lo que es hoy en Punta Arenas la Plaza de los Derechos Humanos. Y la Plaza de los Derechos Humanos era un mercado de esclavos hace 120 años atrás, 150 años atrás. Y así se hicieron grandes fortunas, etcétera. Oye, Uh -huh, estamos más o menos en la hora que empezamos. uh -huh. Eh, ha sido una conversación bien interesante. Hemos tocado muchos temas. Sí, Me parece que el tema de la identidad es un tema esencial. Como podemos ver, no solamente hablamos de la cosa pedagógica, de la lucha política al interior de estas elecciones, porque son luchas políticas, independientemente que ustedes no sean militantes de partidos políticos, el hecho de hacer no, clases es una decisión política. absolutamente. El programa de ustedes es un programa político.
pero también tocamos temas culturales como la identidad, me parece muy interesante eso. Y quiero decir que, mira, yo pienso, Ilonka, que nosotros estamos viviendo un momento muy especial en Chile hoy día, muy especial. No es un momento desgajado, no es un momento que empezó de la noche a la mañana, es un momento que se viene arrastrando desde, bueno, si se rastreamos, viene arrastrándose de tiempo de Luis Emilio Recabarren para adelante, generar conciencia, la educación, como decía Recabarren hace 100 años atrás, en 1920, en Antofagasta, sus discursos sobre la educación, la importancia de la educación de las clases obreras, el combatir el alcoholismo, que hoy día sería combatir el alcoholismo y la drogadicción. Y que, en mi opinión, cuando hablamos de esto, no estamos hablando de no tomarse un vaso de vino, e incluso diría yo de fumarse un pito en un momento de relajo, yo creo que no es problema, en mi opinión. La marihuana recreativa ya es una realidad en muchos países del mundo, pero de ahí pasar a la cocaína y a la anfetamina es otra cosa. Pasar del vaso de vino al alcohol destilado y embrutecerse tomando es otra cosa. Entonces no es un discurso cartucho el mío, por lo menos. Yo creo que hay que educarnos, tenemos que educarnos en todo, educarnos en los placeres de la vida, educarnos en los placeres del infierno, alejarnos de eso. Lo que pasa es que, insisto, todo esto es educación. O sea, el consumo de drogas recreativo, mientras sean adultos y sea recreativo, a cada uno. Me refiero al cigarro, al alcohol, a la marihuana. El tema es cuando ya no es recreativo, cuando es una necesidad y cuando altera tu funcionalidad diaria. Ahí tenemos un problema. Y tenemos otro problema. ¿A qué edad empezaste a probarlo? Porque no es lo mismo que alguien de 25 me diga, no, aquí me voy a fumar un pito, que yo le diga uno de 12. Por Porque el de 12 supuesto, está creciendo, él se está además que formando. genera dificultad en el desarrollo del cerebro de los adolescentes, el uso de la marihuana, la cantidad de neuronas que se pierde, etcétera. La Estoy totalmente marihuana, el cigarro, el alcohol, el alcohol, claro, estoy totalmente de acuerdo cualquiera con de usted. esas producen lo mismo. Entonces, y Claro, cuando yo me paro a frente de uno de 12 y le digo, no, y le digo, no, porque no. Le digo, no, porque esto va a afectar tu crecimiento. Y tú, como sujeto, tienes derecho a decidir tu vida. Y cuando empiezas a consumir a los 12, te cortas ese derecho. correcto, correcto, claro. Y mira, yo estoy muy convencido de que este proceso de despertar, más que más que de estallar, estamos despertando, pero es un despertar que viene de una somnolencia antigua. Me encontré hoy día, mientras revisaba mis papeles, un dibujo que hice yo a los 17 años. Es un dibujo de Allende y decía, nuestro nuevo presidente. Yo era un adolescente de 17 años bastante pajarón, pero, y de una familia que no era allendista. Mi padre no era allendista, mi padre votó por Tomic, mi mamá votó por Alisandre. Ellos no eran de izquierda. Y sin embargo yo sentía esa pulsión. Yo era alumno del Liceo Munátegui, allí la J me andaba pololeando para que yo militara en la Juventud Comunista y entré a militar y estuve 20 años militando en la Juventud y en el Partido Comunista. Eh, entonces yo he visto todo este proceso, lo vi como preso político, lo vi en la cárcel, lo vi en los lugares de tortura, lo vi en el barco Lebu, lo vi en el Hospital Naval, lo vi en Londres como exiliado, lo vi al volver a Chile el 85, 2 meses después que asesinaron a mi amigo Manuel Guerrero. Lo he visto en las marchas de los pingüinos en el año 2006, lo he visto en la lucha de los profesores, de las profesoras, lo he visto este movimiento permanente de este gigante que es el pueblo. Y un gigante que está amarrado de manos y pies por la oligarquía financiera, por los Piñera, los Mate, los Lucich,
pero este pueblo ha despertado, se está soltando la amarra y ustedes son parte muy importante de este proceso de despertar y de liberación. Así que te deseo de, lo mejor del mundo. Ilonka Leiva, nieta de Luis Cornejo, compañera en la elección. Seguiremos conversando más adelante, Cuando seguiremos usted quiera, hablando compañero. de tu abuelo, seguiremos compartiendo de literatura y de historia. Y encantado de haber conversado contigo, querida Ilonka, y que te vaya lo mejor posible. Fue Muchas un gracias. placer. Espero que Eso, tu disco nuevo sea un éxito. muchas gracias, muchas gracias. Absolutamente. Muchas gracias, Ilonka. Querido Pío, también te agradecemos a ti, Daniel Mauricio González Sáez. Pío, gracias, Pío, por tu trabajo. La apoyo. Y nos estamos viendo de nuevo. El próximo miércoles tengo invitado a un poeta, Rafael Rubio. Estaremos hablando con Alejandra González y Rafael Rubio. Y el viernes lo espero a las 10 de la noche con Redolés Informa y Comenta. Muchas gracias. Buenas Hasta noches. luego. Chao. Chao.